Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Trujillo Televisión. Les saluda Alejandro Cancho desde el Parque de San Lázaro. En este lugar nos encontramos con Ana Iglesias, portavoz de Unidas por Trujillo en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, y en este lugar, en el año 2023, presentó su candidatura a la alcaldía de la muy noble, muy leal, insigne y muy heroica ciudad de Trujillo. Ana Iglesias, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista. Llevábamos ya detrás de ti casi un mes, desde antes de los presupuestos, que luego hablaremos de ese tema. Y primera pregunta, estamos en 2025, en 2024 hiciste unas declaraciones en un medio de comunicación diciendo que, el periódico publicó que Ana Iglesias iba a presentar su dimisión por motivos personales, y estamos un año después y sigues con el acta de concejal. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que sucedió y por qué sigues a día de hoy siendo portavoz de Unidas en Trujillo? Bueno, fue un momento quizá de flaqueza personal, por así decirlo. No me gusta utilizar la palabra flaqueza, todo el mundo tenemos nuestros altibajos. A mí me pilló en un momento bastante malo y entonces decidí que no era capaz de tirar para adelante, con lo que implica la responsabilidad de tener de ser la portavoz de un grupo político y de tener la representación institucional que tenía y que sigo teniendo, gracias a que hubo como una respuesta de grupo lo suficientemente fuerte como para hacer que yo me replantease el hecho de dejar la concejalía, de dejarla, de ser portavoz, y entonces pues querer seguir siéndolo. ¿En qué momento se decide ejecutar ese momento de no renunciar? ¿Cuándo es cuando tú finalmente dices voy a aguantar, voy a seguir siendo la portavoz de Unidas por Trujillo? No recuerdo exactamente qué tiempo pasó, me parece que cuando se publicó la noticia... Concretamente hace un año, el 14 de julio. Junio, 14, te diría. 14 de julio del 2024. ¿En julio? Muy tarde, se me parece. Hace un año. Muy tarde, muy tarde. Bueno, serían unos días. Te diría que en septiembre, como que se vuelve a retomar la actividad, ¿no? Porque en agosto al final está todo como muy acaba parado el fin y tal. del curso político, que es lo que se lleva ahora a decir. Y en septiembre, que vuelve a empezar, volvemos a tener asambleas y tal, y yo comunico que me quedo, que me siento fuerte otra vez. Y así estamos. ¿Hubo asambleas de Unidas por Trujillo antes o después de esa decisión? ¿Para tomar esa decisión te refieres? Uh-huh. No, fue una decisión personal. Y después, en la asamblea que tuvisteis, imagino que os reunís de forma periódica. Y después en la asamblea se decide actuar con respecto a la decisión que yo había tomado en ese momento, y entonces era pues, básicamente buscar a alguien que se quedase en la silla. En sustitución tuya, que por eso también salió en prensa que iba a ser Fran Fernández Porras tu sustituto. Es decir, que Ana Iglesias llega a esa primera asamblea con la intención de, al principio, dejar la portavocía. Ha pasado ya un año desde este momento y la política local tiene muchos sinsabores. Tú lo has vivido y también hablaremos porque hoy también lo has vivido de forma particular y desde que se aprobaron los presupuestos, que luego haremos hincapié en eso. Hay muchas personas, tanto de Trujillo como de tu propio partido o formación política, que han pensado en esa pérdida de credibilidad a la hora de ese cambio de posición que tuviste, de primero decir que te presentabas, luego ya pues obtenéis un concejal, luego que te vas a ir, luego que te quedas. ¿Crees que eso ha afectado a la imagen de Unidas por Trujillo en estos años? Pues puede ser, yo no te digo que no, o sea, al final cada uno tiene sus propias conclusiones y ninguno estamos en la cabeza de los demás, ¿sabes? Entonces sí que puede afectar a la credibilidad. Yo personalmente, con que no me afecte a mi salud mental, que últimamente está un poco así, ¿sabes? Pues es suficiente. Para mí, entiendo que de cara a tanto la gente del partido como de cara a los votantes, creo que hay formas muy sanas, y nunca nos hemos cerrado a tener asambleas abiertas, y creo que hay formas muy sanas de comunicar el descontento que se pueda tener con ciertas decisiones o básicamente con ciertas decisiones, decisiones que se toman asambleariamente. O sea, yo muy pocas veces, y quizá por falta o de tiempo o de previsión, muchas veces
muy pocas veces he ido a un pleno con una opinión o con un voto que fuese única y exclusivamente mío, ¿vale? Siempre es consensuado asambleario, con la efectivamente. Asamblea. Entonces, a una asamblea puede venir quien quiera venir. Es un proyecto que desde el principio hemos querido que fuese un proyecto abierto y participativo y transparente. Entonces, pues eso, yo que sé, que si alguien tiene algún problema realmente, no en criticar quizás la posición en la que estoy, porque lo voy a dejar muy claro, no me parece justo, ¿vale? O sea, no me parece justo que alguien desde el sofá de su casa critique tan libremente, o sea, libremente obviamente sí, tú puedes decir lo que quieras, lo que pasa que, claro, sí, pues, pero digamos sin filtros. Efectivamente, sin filtros, a ningún personaje público por el simple hecho de serlo, ¿vale? Y lo digo tanto conmigo como con cualquiera de mis compañeros que están sentados en el salón de plenos. Ahora llegaremos a ese punto, pero vuelvo a la asamblea. Sí, ¿dónde estábamos? En la asamblea que se decidió. ¿Hubo diferencias? ¿Hubo, digamos, algún motivo por el que alguien dijera vamos a valorar la continuidad de Ana o toda la asamblea te apoyó? No, si es que, es que la decisión fue mía. Fue una decisión mía que la... Me estoy tocando a lo mejor. No te preocupes. Fue una decisión mía que la asamblea respetó en todo momento y lo único que hicieron fue intentar buscar una solución lo más pronta posible. ¿Cómo describirías tu rol actual en Unidas por Trujillo? Tu figura, tu papel al frente de la portavocía. ¿Crees que está siendo consistente, duradero, firme? Está siendo duro. Está siendo... y cada vez más, porque según va cambiando la situación en el ayuntamiento, que obviamente, y es, o sea, todo el mundo lo puede ver, que está cambiando y que ha cambiado, cada vez tengo más presión, ¿sabes? Entonces es duro. Ahora, firme yo creo que sí. O sea, yo en ningún momento, y lo digo de corazón, de barriga, de entrañas, de cabeza, de cerebro, de todo, o sea, desde lo más profundo de mí, afirmo que en ningún momento he hecho algo que fuese en contra de mis principios, de mis valores, como persona lo primero y como simpatizante de la izquierda lo segundo. ¿Cómo es tu relación con los cargos que te rodean, con los compañeros de la formación? Te digo igual, había mucha gente que no conocía, que conocía a raíz del proyecto, y hay mucha gente que sí que conocía, incluso gente que es de mi casa. Quería preguntarte esto porque recientemente conocimos, hace unos meses, que no lo publicamos también porque decidimos que pasara un poco toda la aprobación de los presupuestos, los últimos plenos que han sido bastante importantes en la ciudad. Belén de Miguel, por ejemplo, se apartó de la formación Unidas por Trujillo, dijo que a nosotros nos lo confirmó en Onda Trujillo y vamos a hacer una entrevista con ella, pero todavía no la hemos hecho, que se apartaba por discrepancias, algunas con la formación, no sé si ha habido algún tipo de problema con una de las personas que ha sido vinculada siempre a Izquierda Unida, y vuestra formación está compuesta por Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes. No sé si tú directamente comenzaste con Unidas por Trujillo o ya pertenecías o simpatizabas con algún otro partido. No, yo no he sido militante nunca de ningún partido político. No sé si tienes algo que decir con la renuncia o digamos que Belén de Miguel se desligara de la formación. Belén de Miguel en un momento decidió que ella también, o sea, al no tener ninguna responsabilidad orgánica, institucional, por así decirlo, decidió que para ella era momento de dedicarse o de tener el foco en otro tipo de cosas, y ella lo ha seguido haciendo por otro camino, ¿sabes? O sea, yo no creo que ella se haya desvinculado ni de la política ni de Unidas por Trujillo en ningún momento. Que haya habido diferencias, pues es que diferencias, o sea, somos muchos, ¿sabes? Que siempre va a haber diferencias. Lo bueno, lo bonito y lo que creo que realmente importa es que a través del diálogo y a través del esfuerzo y a través del bien común o bien mayor,
seamos capaces de arreglar esas diferencias, ¿sabes? Y de seguir trabajando todos juntos. Bueno, entramos en materia. Presupuestos municipales, una de las bombas de la legislatura. Los presupuestos municipales del Partido Popular para este año 2025 salieron adelante gracias a la abstención de vuestro grupo, de Unidas por Trujillo, y gracias al voto de calidad de la alcaldesa que se utilizó al haberse votado en contra el concejal díscolo Juan Manuel Mariscal. ¿Qué negociaciones hubo en torno a que Unidas por Trujillo aprobara esos presupuestos? Pues mira... Primero, si hubo algún tipo de negociación con el PP. Sí, claro que sí, sí. Pues no te sabría decir ahora mismo cuánto tiempo, pero han sido muchas reuniones, ha sido mucho tiempo, porque los presupuestos, el primer borrador de los presupuestos nos lo pasan a primeros de mayo quizá, o el segundo fin de mayo, por ahí, ya no recuerdo. No lo recuerdo, pero empezamos a tener negociaciones, sinceramente, no porque desde Unidas por Trujillo quisiéramos negociar un presupuesto, porque entendíamos y hemos entendido siempre que el que gobierna es el que gobierna, o sea, lleva sus presupuestos y ya está, ¿no? Entonces, claro, la cosa es que hasta ahora pues ha tenido mayoría absoluta, no ha necesitado nada para aprobar nada, ¿vale? Lo tenía fácil, por así decirlo, y ahora pues es diferente, la situación es diferente, ¿vale? Entonces, por parte de la alcaldesa, de Inés, hay un contacto y oye, Ana, Comunidad por Trujillo, ¿queréis negociar presupuestos? Pues, ¿por qué no? O sea... ¿Cuál fue el punto de la negociación clave que os animó a decir vamos a apoyarlos? Que nosotros presentamos ciertas propuestas y ella dijo que sí. Así de sencillo. O sea, lo primero de todo, había en el borrador una partida de festejos taurinos, ¿vale? Que yo dije, Inés, o sea, con este nombre, esta partida no va a existir. Y si existe, yo voy a votar en contra. Así de claro. La partida de los festejos taurinos es la que hace referencia a las capeas. La partida de festejos taurinos y a los festejos que se desarrollan a lo largo del año, las corridas de toros. Vale, sí, vale, vamos a dejarlo así, ¿vale? Lo vamos a explicar mejor, pero vamos a dejarlo así de primeras, ¿vale? Entonces, Inés me dice, vale, perfecto, pues se quita esa partida, ¿vale? ¿En qué quieres que se invierta el dinero de esa partida? Pues mira, Inés, a mí me gustaría que se invirtiese, primero, en vivienda, segundo, en zonas verdes, parques y jardines, ¿vale? Y es que tampoco nos va a dar para mucho más, ¿vale? Entonces, entonces se invierte ese dinero, se aumentan las partidas de parques y jardines, se aumenta también la partida del carril bici, ¿vale? ¿Qué más? Ah, vale. Y el tema principal, que para nosotros era la vivienda, el tema de vivienda, resulta que al municipio no le compete, o sea, al ayuntamiento no le compete, le compete a la Junta. Junta de Extremadura. Entonces, negociamos un acuerdo para presentarle a la Junta un proyecto para que se construyan viviendas en Trujillo de alquiler social. ¿Y tú crees que eso se va a llevar a cabo? Claro que sí. Si no lo creyera... Pero quedan 1 año y medio de legislatura. Vale. Si queda 1 año y medio de legislatura y en ese año y medio no se ha hecho, pues... ¿Tú confías en la palabra de Inés Rubio? Es que sí. Pero la criticasteis la gestión del Partido Popular desde vuestra formación durante todo el 2024. Durante un año habéis ido criticando cómo ha ido... Y lo seguiré criticando. Pero sí es cierto que se ha rebajado un poco el tono. ¿Ha sido a raíz del acercamiento hacia los presupuestos? No. O sea, yo seguiré criticando. Pues si es que de hecho... ¿Qué fue lo que vino ayer? Ayer. Bueno, que también hablaremos sobre la parcela famosa que se ha donado al Infoex, que también la habéis apoyado. Vale, y ayer, ¿qué fue lo que yo le dije? Inés, o sea, suena feo decirlo así, y obviamente en un pleno no lo voy a decir así, pero espabila, ¿sabes lo que te digo? O sea, si esto está saliendo en marzo, este trámite empieza en marzo, joder, no vamos a esperar a que en la temporada de incendios sea máxima y estemos en peligro y no sé qué, no sé cuánto, para poder hacer este proyecto. Hazlo antes, ¿sabes? O sea, yo no voy a dejar de criticar la gestión siempre que la gestión no sea buena, ¿vale?
Entonces, hay cosas que son buenas, como a mí me parece que es bueno el dejarle una parcela a la Junta para que construya lo que tiene que construir y que así estemos mucho más protegidos en esta zona y en general las zonas cercanas a Trujillo de los peligros que tenemos en verano. Llega tarde. Ahí estamos de acuerdo, porque o sea, eso es un bien para Trujillo que ha traído cierta controversia política porque, por ejemplo, el Partido Socialista hizo alusión ayer en el Pleno a que ¿por qué no se ha dado nada a cambio? O se lo hemos dado gratis, digamos, a la Junta, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema del que hablaremos. Me preocupa lo que has dicho. Bueno, evidentemente, vosotros, desde Unidas por Trujillo, estáis en contra del maltrato animal, consideráis la tauromaquia y los festejos taurinos como maltrato animal. A eso íbamos, y vale. la partida presupuestaria, es decir, claro, mucho de tema. Entonces, la partida presupuestaria que se elimina para los toros, esa es, no me acuerdo de cuánto era el monto. Eran 85.000 euros. 85.000 euros que entonces no se destinan a los festejos taurinos. No. Son 85.000 euros que se destinan a otra cosa, ¿vale? Como ha sido zonas verdes y parques, ¿vale? Y entonces mi pregunta es... ¿Qué pasa con los festejos taurinos? ¿Qué pasa con los festejos taurinos? ¿Va a seguir habiendo festejos taurinos financiados con dinero público? La respuesta de Inés es, Ana, obviamente sí, yo no te voy a mentir y por eso te digo que sí que confío en ella, ¿sabes? Yo no te voy a mentir, ella no va a dejar de financiar los festejos taurinos solo porque a mí o a nosotros no nos guste que haya toros, ¿vale? A algunos, a otros sí les gustará y me habrán votado o no nos habrán votado, no lo sé, ¿vale? Pero entonces, claro, ante eso, ¿yo qué le digo? Mira, Inés, a mí me parece justo que ante esta situación en la que tú sí que vas a seguir financiando con dinero público para mí lo que es básicamente maltrato animal, ¿vale? Pero vas a estar haciendo estas otras cosas que a nosotros no solamente que nos convenga, sino que además son cosas que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral y se van a empezar a cumplir, espero. Entonces, en lugar de votar a favor, Inés, me voy a abstener. Ya está. O sea, es que ha sido tan sencillo como eso. Pero la abstención también es una forma de cesión. Sí, claro, porque yo quería que los presupuestos se aprobasen. O sea, desde tu punto de vista, los presupuestos había que aprobarlos. Los presupuestos no son perfectos, ¿vale? Los presupuestos no son perfectos. Pero decidiste que por el bien de la ciudad había que aprobarlos. No solamente por el bien de la ciudad, porque es cierto que la ciudad puede seguir funcionando sin unos presupuestos anuales, ¿vale? O sea, se van prorrogando, etcétera, etcétera, ¿vale? Movidas de estas, de las que una se entera cuando entra en el ayuntamiento y si no es totalmente ajena a ellas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo paso de tener cero influencia en unos presupuestos a tenerla toda. No, a tenerla toda no, porque los presupuestos son suyos. Sí, pero se sabía que si, por ejemplo, tú hubieras votado en contra, los presupuestos no hubieran salido. Ya, pero yo tampoco considero yo que tenga ese poder, ¿sabes? El Partido Socialista se votó en contra, no estaban de acuerdo con los presupuestos. No, que no, me refiero a que no creo que tenga yo el poder de decir los presupuestos... Tienen o no que salir. No. De yo tener cero participación en los presupuestos y cero influencia, no participación, influencia, ¿vale? En los presupuestos... Por las medidas que vosotros propusisteis. Es decir, te sentiste realizada, digamos, a la hora de que las medidas que vosotros contrapusisteis, claro, o sea, la cosa iban a salir adelante gracias a la abstención. Efectivamente, o sea, vale. La cosa es, yo no puedo ir a Inés y decirle, Inés, estos son los presupuestos nuestros presupuestos ideales, ¿vale? O presentas estos presupuestos que son nuestros o no te apruebo nada. No tendría ningún sentido, porque la que está gobernando realmente es ella, ¿sabes? Y ella está buscando colaboración, ella está buscando que participemos en su gobierno, por así decirlo. Entonces, a mí me pareció suficiente, porque no soy una persona tampoco ambiciosa, ¿sabes? A mí me pareció suficiente que de no tener nada en unos presupuestos, a de repente tener aumentadas las partidas de parques y jardines, retirada la de festejos taurinos y un acuerdo de viviendas sociales. A mí, sinceramente, me parece que el negocio salió redondo, ¿sabes? De no tener nada, ¿vale? ¿Estuvo respaldada esa decisión por la Asamblea de Unidas por Trujillo? La Asamblea de Unidas por Trujillo respalda esa decisión. Perfecto. En la opinión pública hay quienes interpretan esta, como he dicho, esta abstención como una cesión, un acercamiento. ¿Cómo es la relación con el Partido Popular?
Yo es que me llevo muy bien con ellos, o sea, pero igual que me llevo bien con el PSOE, ¿sabes? Igual que me llevo bien con Juanma. A ver si me explico. ¿Qué opinas del que punto es que al en el que final se te voy a decir encuentra? una cosa, soy hija de mi padre, a ver con quién me llevo mal. Totalmente. ¿Sabes? ¿Qué opinas de la decisión que tomó Juan Manuel Mariscal? De cómo se está... Uf. ¿Cómo lo ves desde la oposición? Porque al fin y al cabo es también miembro del partido de la oposición. Yo creo que si él... O sea, creo que hay formas de hacer las cosas. Si él no está de acuerdo en la gestión que tiene la alcaldesa, obviamente lo más coherente y lo más lógico es que no participe de sus decisiones, ¿vale? Pero también creo, como he dicho antes, que hay formas de hacer las cosas. Y la hostilidad y... O sea, para mí hay dos cualidades fundamentales en las personas que son la amabilidad y la honestidad, ¿vale? O sea, siempre que tú seas amable con alguien y seas honesto, yo no voy a tener nada que decirte, ¿vale? En este caso, yo creo que hay mucha hostilidad. Entonces... ¿Por parte de quién? Sinceramente, por parte de todo el mundo. O sea, yo no sé si te fijas, si se fija la gente en lo que hago en los plenos. Es básicamente, y te lo digo así de verdad, y va a sonar feísimo, y es una metáfora o no sé cómo llamarlo, bastante fuerte, pero yo me siento como un niño en casa cuando sus padres están discutiendo una y otra vez. Yo lo único que quiero es taparme los oídos e irme de allí, ¿sabes? O sea, los plenos, sinceramente, me parecen un circo. Me parecen un circo. Es una cosa que yo... Pues es verdad que yo no había visto un pleno nunca, pero es que yo creo que no hay necesidad de decir las cosas de esa forma, de tratarse de esa forma tan fea, de repetir las cosas una y otra vez, de querer ser siempre quien tiene la última palabra, aun sabiendo que no la puedes tener. Repito la misma palabra, creo que hay muchísima hostilidad. Muchísima hostilidad en un momento en el que creo que si colaborásemos nos iría mucho mejor. Y no estoy hablando de tener que ceder a cosas que no quisiera ceder o que no cederías nunca, ¿vale? Sino simplemente de colaborar. Como te he dicho antes, ha habido un cambio de estilo de oposición desde el punto de vista de la prensa en tu figura política en el Salón de Plenos. Al inicio de la legislatura se te percibía como una oposición mucho más fuerte, más alta, más activa en temas como el estado de las infraestructuras de Trujillo, que ya hemos hablado, el estado de los parques y jardines, la atención a los mayores, la ley de la dependencia, que también la criticaste, y las torretas de alta tensión en el Berrocal o los sueldos del equipo de gobierno. En estos últimos tiempos, pues esa postura se ha ido suavizando. ¿Qué es lo que ha cambiado en esa estrategia? ¿Ha habido más acercamientos? Dices que no, que en el fondo te has llevado bien con todo el mundo. ¿Ha sido una decisión propia tuya, una directriz del grupo de forma externa de vamos a llevarnos bien? No, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que si a lo mejor puedo pecar de algo, a ver, puedo pecar de muchas cosas, ¿vale? Que yo no soy perfecta y lo llevo diciendo ya un tiempo a la gente cercana y tal, que muy probablemente yo haya cometido, probablemente, o sea, he cometido muchos fallos, ¿vale? Porque no soy perfecta y seguiré cometiendo fallos, cada vez intentaré que sean menos y que por supuesto no sean los mismos. Creo que de lo que más he pecado durante lo que llevamos de legislatura ha sido de la inocencia de pensar que con decir las cosas una vez es suficiente, ¿sabes? O sea, mi postura y mi posición sigue siendo la misma desde el principio de la legislatura y hay cosas que no han cambiado dentro del pueblo. Y entonces la postura sigue siendo la misma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el resto de la oposición y yo? Que el resto de la oposición machaca y machaca y machaca y machaca y machaca y yo no machaco, ¿sabes? Una forma más dialogante. ¿Existe, digamos, alguna autocrítica interna sobre cómo se comunica el trabajo de Unidas por Trujillo o sobre si se ha perdido algo de esa visibilidad combativa que tenías al inicio de la legislatura? Sí, la primera mi madre, que me lo ha dicho 500.000 veces. Ana, tienes que hablar con la prensa. Y yo, ya, pero es que no me gusta, mamá. Sí. O sea, es lo que te digo, ¿sabes? He cometido muchos fallos. Uno de ellos es ese, el no comunicar, sí, básicamente.
Te he preguntado también por la cesión de la parcela para el Infoex, que ya nos queda ya la última, vale. Sobre la parcela del Infoex, que ya hemos hablado del tema porque lo has sacado a colisión en las preguntas anteriores. Y bueno, independencia y escenarios de futuro, haya titulado este bloque, porque es una entrevista que tenía muchas ganas de hacértela y como eran muchos temas que han sido bastante delicados, pues también lo quería bien estructurar. En el entorno político se pregunta si Unidas por Trujillo actúa con plena autonomía o si en ocasiones su voto puede llegar a ser decisivo porque hay una especie de alianza formal con el PP o no formal. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Que si yo ¿Hay algún tipo de alianza? Que sea una alianza con el PP. O sea, Unidas por Trujillo va a seguir siempre con sus decisiones y siguiendo sus directrices del programa electoral. Efectivamente. Oye, aunque no sean del programa electoral, o sea, al final, yo qué sé, es como por ejemplo, como el documento de los presupuestos, por ejemplo, ¿sabes? Es un documento fluido, es un documento que está cambiando constantemente, que igual que las normas subsidiarias también, por poneros ejemplos así que sean como los más sonados, ¿no? Que sean los que más van a pleno y demás. O sea, son cosas que van fluyendo, que van cambiando. Entonces, yo entiendo que, o sea, para nosotros el programa electoral es una guía, pero no son unos mandamientos, ¿sabes? O sea, que podemos confirmar que mantenéis una línea independiente cada partido político. Sí, o sea, totalmente. Otra pregunta ya a nivel, digamos, de tu futuro personal. En estos 2 años que le quedan a la legislatura, ¿mantendrás tu papel como portavoz y concejala? Porque la política, hoy estamos aquí y mañana... Efectivamente, mi intención es que sí. Lo que pasa es que la vida a lo mejor pues me lleva a otros sitios. O sea, Ana Iglesias, confirmamos a día de hoy, 31 de julio, justo cuando va a terminar el curso político, que quiere mantener y llegar a final de la legislatura. ¿Tienes pensado en algún momento dar paso atrás, dejar tu acta, abrir el espacio para una nueva relación dentro del grupo? O, como bien has dicho, vas a mantenerte. ¿Eso implica que en 2027 volverás a ser candidata a la alcaldía por Unidas por Trujillo? Ahí ya no te puedo decir. Queda 1 año y medio. Porque no lo sé. No lo sé. De todas formas, una cosa quiero que quede muy clara y es que en el momento en el que yo deje de ser de utilidad, a ver, ni que no soy tampoco un martillo, ¿vale? Pero en el momento en el que yo sea más una piedra en el camino que una herramienta con la que conseguir algo dentro del pueblo, en ese momento espero que la Asamblea, o sea, si yo no me he dado cuenta, espero que la Asamblea sí que se dé cuenta, ¿vale? Y tengamos un punto de inflexión en el que se diga, oye Ana, hasta aquí ha llegado tu camino, ¿vale? Y ya está, y todo bien, pero necesitamos otra persona. ¿En algún momento alguien de la dirección regional o algún cargo por encima de la asamblea local te ha comunicado, Ana, deberías marcharte o Ana, deberías dimitir? No, o sea, en todo momento ha sido más bien un Ana, ¿qué necesitas? Ana, ¿cómo estás? O sea, estás respaldada por la dirección regional. Perfecto. Otra pregunta de las más importantes que te iba a hacer esta tarde, y quiero que seas muy franca porque podemos decir que el futuro de la legislatura podría estar en tus manos. Uf. ¿Apoyarías una moción de censura en algún escenario? No. El otro día la portavoz del Partido Socialista, Manuela Ortega, cuando le preguntamos lo mismo, sobre si el PSOE propondría una moción de censura, dijo que todo depende de Unidas por Trujillo, porque el concejal Juan Manuel Mariscal ya ha dicho público en sus redes sociales que él sí apoyaría una moción de censura, visto lo visto, cualquier escenario se desarrollase. Desde tu punto de vista, podemos confirmar que no. ¿Ese no rotundo que acabas de confirmar pertenece a Ana Iglesias o la formación en algún momento se ha debatido el tema de la moción de censura? Pertenece a la Asamblea. O sea, a mí también como particular, o sea, es una decisión que yo no apoyaría, pero la Asamblea... La Asamblea de Unidas por Trujillo confirma que de momento no apoyaría de forma rotunda una moción de censura en Trujillo. Muy bien. ¿Qué condiciones tendrían que darse para que Unidas por Trujillo tomara la decisión de apoyar una moción de censura? De momento solamente la podría proponer el Partido Socialista. Es que no sabría qué decirte.
Porque si a ti te llega el Partido Socialista y te dice, Ponme te vamos a nombrar teniente alcaldesa, te vamos a ¿qué? No, vamos a dar una no, concejalía. No, o sea, no. ¿No te gustaría entrar en el gobierno de Trujillo? No, pero no va por ese camino. O sea, si se diese el caso de que Unidas por Trujillo tuviera que apoyar una moción de censura, es porque el gobierno actual, el equipo de gobierno actual, haga algo estrepitosamente fatídico, nivel, ¿qué te puedo decir? Yo qué sé. O sea, que no hay probabilidades. Nivel que se le ocurra a Inés pintar la fachada del castillo de azul, porque es del PP, ¿sabes? No, mentira, eso es una tontería, es que ni con esas. Que no. Algo muy malo, pero muy, muy malo. O sea, algo que costase realmente... No, algo malísimo. No, es que no puedo, o sea, no apoyaría una moción de censura porque a mí me fuesen a dar un cargo en ningún sitio. O sea, no. Eso sí que me resulta más, ¿cómo se dice? Eso sí que me resulta más, no sé cómo decírtelo, como de hacer más triquiñuelas que el hecho de que nadie se piense que yo tengo, o sea, que Unidas por Trujillo tiene un pacto con el PP, ¿sabes? Me resulta mucho más religioso, mucho más de mal pensar, ¿sabes? Y en ningún ¿Cómo momento, es posible? Y en ningún momento en la asamblea se pensó que se pudiera apoyar, porque fuentes cercanas a Unidas por Trujillo nos confirman que sí se ha dado el caso de que se pudo llegar a apoyar una moción de censura. No. Y si tú lo sabes, no sé quién te lo habrá dicho, pero a mí no me lo ha dicho nadie. Ay, ya. Fuentes cercanas a Unidas por Trujillo. Pero bueno, hay muchas fuentes. Ana, muchos ciudadanos sienten incertidumbre y quieren saber cómo pueden los vecinos seguir viendo vuestro trabajo, participar, ejercer vigilancia sobre lo que hacéis en el ayuntamiento, porque ¿qué es lo que hacéis en un día normal? ¿O cómo es tu papel como portavoz? ¿O simplemente vas a los plenos una vez al mes? Y ¿cuál es el trabajo que hay detrás? ¿Cuándo os reunís? Nos reunimos lo más a menudo que podemos, dependiendo de las circunstancias de cada uno, pues nos reunimos más, nos reunimos menos, quiero decir más gente o menos gente. Al ayuntamiento se va cuando se necesita ir, quiero decir. O sea, es cierto que es algo que intentamos proponer desde el principio de la legislatura, lo de que sí que hubiese alguien para que el despacho estuviese abierto a gente que quisiera venir y tal, pero entendimos que compaginarlo con los trabajos era complicado, lo primero, y lo segundo, que teniendo las redes sociales pues también es como más fácil la comunicación, ¿sabes? No necesitas irte al ayuntamiento a decir, oye chicos, por favor, podéis decir en el pleno que mi calle está sin luz, ¿sabes? O sea, es como más fácil la comunicación por ahí. Entonces... Si tuvieras que resumir en una frase, ¿qué mensaje quieres que cale en los trujillanos esta entrevista? ¿Otro minuto de oro? No. Este no me lo he preparado. El minuto de oro el otro me lo preparé. Del coche lloviendo fue bonito. ¿Qué mensaje quiero que cale de esta entrevista? Yo creo que el titular sería que el gobierno del PP está tranquilo porque no puede haber una moción de censura apoyada por Unidas por Trujillo. ¿Eso es lo que tú sacas de esta entrevista? Principalmente porque tu papel ahora mismo ha valido para dos cosas en esta legislatura. Una, aprobar los presupuestos, y dos, la hipotética moción de censura que se ha hablado tanto en caladeros sociales. Porque muchos de los... Era otra de las cosas que te quería también decir, si quieres, antes de ese minuto, de ese mensaje, la política, como hemos comenzado hablando, y te agradezco que hayas sido franca, porque, como te he dicho antes, no te he dicho ninguna pregunta previa, porque a mí no me gusta avisar de las preguntas que voy a hacer, y hemos visto comentarios muy feos en las redes sociales contra ti en las últimas semanas, desde la aprobación de los presupuestos. Muchos votantes se sienten defraudados, muchos votantes te han mandado literalmente a tu casa en las redes sociales, muchos votantes han entrado en temas particulares cruzando líneas rojas, que me parece lo más vil, porque tú puedes criticar una forma de hacer política, los políticos estáis expuestos a eso, o sea, si algo se hace mal, pues se dice, ¿no? Yo el otro día me vine aquí a este parque donde estamos denunciando que no se cambiaban las papeleras y 3 días después me comunican que el concejal Eduardo Diz era quien se ocupaba de hacerlo.
le di las gracias públicamente en otro vídeo, pero sigo considerando que el parque está hecho un desastre y que creo que no son los concejales quienes tienen que venir a cambiar las papeleras del Parque de San Lázaro, porque para eso hay un equipo de limpieza y una empresa que está contratada. Si la empresa no tiene personal, pues habrá que invertir presupuestos en contratar a más personal. No se puede limpiar Trujillo con 3 trabajadores barrenderos. Un saludo a todos ellos, que hacen un excelente trabajo por la ciudad en la medida de sus posibilidades. ¿Qué opinas de esos comentarios que han surgido en redes sociales pidiendo tu dimisión, pidiendo que te vayas a casa, pidiendo que no vales? Porque eso duele también, o sea, sí, claro. A mí me critican muchas veces en Onda Trujillo, yo paso lo que puedo, pero evidentemente hay cosas que sí, cuando pasan la línea personal, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he sido una persona muy susceptible a... O sea, siempre he sido una persona muy expuesta. ¿vale? Te hemos visto expuesta completamente desnuda. Efectivamente, literalmente he sido siempre una persona muy expuesta, nunca me ha dado miedo a exponerme y siempre he pensado que no es mala esa exposición, ¿vale? Lo malo es cuando hay gente que utiliza, esta tarde lo hablaba con alguien, que no sé si habéis visto alguna vez o habéis estudiado o os habéis interesado en algún momento por, es que no me acuerdo cómo se llama la chica, una artista cuya obra artística era ella misma, ¿vale? Rodeada de un montón de utensilios y en un cartelito ponía: podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Entonces, pues la gente al principio pues empieza, a lo mejor con lápiz, con un bolígrafo la pintan, ella desnuda completamente, ¿vale? O sea, expuesta totalmente. A lo mejor la pintan así y tal, o con una pluma le hacen cosquillas, pero es que ahí había cuchillos y había pistolas y había cosas con las que hacer daño realmente, ¿sabes? Y entonces empiezan a rajarla, empiezan a escupirla, empiezan a pisarla. Básicamente a hacer con ella lo que quieren, ¿no? Porque la obra en sí era eso: haz conmigo lo que quieras, ¿vale? Entonces yo creo que no está tanto en la exposición que yo tenga, sino en cómo la gente utiliza esa exposición, ¿vale? A mí no se me ocurriría jamás criticar a alguien sin haber estado en su pellejo. Es que desde el ¿vale? sofá se publica muy bien. Efectivamente, a mí no se me ocurriría jamás criticarlo, ¿vale? Pero ahora, si me tengo que poner a criticar, al menos intentaría hacerlo de una forma constructiva, ¿sabes? Es lo que te he dicho antes, que estamos abiertos a sugerencias, estamos abiertos a nuevas formas de trabajar. Si la que estamos teniendo los votantes y la gente piensa que no está funcionando, que puede que no esté funcionando, que lo vuelvo a repetir, que estoy cometiendo muchos fallos y que no soy perfecta, también te digo, lo estoy haciendo lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades o de mis capacidades, ¿vale? Porque al final, para mí lo personal es político, ¿vale? Y lo político es personal, entonces yo no puedo poner una cara en el pleno y tener otra cara al salir del pleno, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, por eso precisamente el día del pleno de los presupuestos, yo tuve la abstención en los presupuestos y me fui, porque mi cara era una cara personal y no era una cara para estar expuesta políticamente en ese momento, ¿sabes? Entonces yo decidí que lo mejor era irme de allí y me fui de allí en unas condiciones que no se las deseo a nadie, ¿sabes? Entonces, a lo que voy con esto es que, pues eso, que, o sea, no es una excusa, ¿vale? No es una excusa para haber hecho las cosas mejor o peor el hecho de que la situación personal de cada uno pues sea como sea en cada momento, pero sí que es cierto que desde fuera es muy fácil obviar a la persona y centrarte en el personaje, ¿sabes? Y además, al yo efectivamente ser una persona que se ha expuesto mucho a lo largo de toda la vida, ¿sabes? Una persona que nunca me he escondido de nada, o sea, nunca, pero nunca a nivel, voy a decir una cosa que a lo mejor a alguien le va a sentar mal, pero nunca a nivel, yo llegaba a casa, me voy a meter en un berenjenal, pero o sea que yo, por ejemplo, mi primera borrachera no fue hasta que yo no tuve 18 años y medio, o sea, fue en las fiestas de las huertas de mis 18 y yo hago los años en mayo,
¿vale? Hasta entonces yo no me cogí mi primera borrachera y todo el mundo pensaba en las huertas que yo era la borracha del pueblo, ¿vale? Y a mí me daba igual, con tal de que quien realmente bebía no tuviese la bronca de no bebas, yo asumía eso, ¿sabes? Y decía, pues quieren decir que soy yo la que bebe, pues bebo, no pasa nada, ¿sabes? Bueno, que tienes esas espaldas muy anchas. Efectivamente, o sea, otra cosa sí que voy a decir, y ya lo que no me parece, o sea, esto ya sí que me parece hasta denunciable incluso, porque yo lo que me pase a mí o lo que me incumbe a mí, lo soluciono yo, ¿vale? Pero cuando metes en el saco a gente de mi vida personal que no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones políticas que yo tomo o dejo de tomar, ahí ya hemos cruzado una línea muy roja. Totalmente. Bueno, pues Ana, mil gracias por la entrevista. A ti. Que vaya todo bien. Yo me quedo con eso, que de momento vas a aguantar. Ah, no, espérate. El minuto. Espera, eso te iba a decir. O sea, frase. Que tu titular no tiene absolutamente nada que ver con el mío. ¿Cuál repítemelo, es el tuyo? Repítemelo. El mío es que el gobierno está tranquilo y está asegurado. Vale. El mío es que Unidas por Trujillo sigue siendo independiente y fiel a sus principios. Y que Ana Iglesias se queda hasta 2027. Y que Ana Iglesias se queda hasta que pueda la pobre. Como Pedro Sánchez. Muy bien, Ana. Mil gracias, que vaya todo bien y, por supuesto, las personas que han cruzado esa línea roja, como tú bien dices, pues habría que verles sentados en el salón de plenos y aguantando lo que tienen que aguantar los políticos, que no seré yo quien los defienda, porque precisamente últimamente estamos denunciando cómo se encuentra la ciudad, que tampoco te he preguntado, pero imagino que coincidirás con, ya te lo he dicho, que, con o el sea, estado que de parálisis. Que no implica el hecho de que en unas cosas vote a favor con el hecho de que no se pueda criticar la gestión que tiene. ¿Vale? ¿Crees que cambiará la situación o crees que esto ya no tiene solución? No, yo creo que sí, quiero confiar en que sí, porque empezamos confiando y queremos seguir confiando en que sí. Y a nivel particular, ¿le has dicho a la alcaldesa cómo se encuentra el estado de la ciudad, la crítica que hay en la calle? Porque nos encontramos, mira que Redondo fue criticado durante muchos meses. Y nosotros en Onda Trujillo, el otro día se lo dije precisamente a Manuela Ortega, nosotros hemos hecho críticas muy duras contra el Partido Socialista porque consideramos que la ciudad se encontraba en muy malas condiciones, pero el estado de parálisis en el que se encuentra Trujillo, y no lo digo yo, lo dice muchísima gente de la ciudad, sales a la calle y a cualquiera, incluso los propios votantes del Partido Popular, como a ti te dicen que están en contra de las decisiones que has tomado, pues el Partido Popular hay muchos votantes también que hablan sobre las decisiones que están tomando, o mejor dicho, la parálisis que tiene el Ayuntamiento de Trujillo. Confiemos en que esto mejore porque sí, por el bien de la ciudad. Efectivamente, que al final es lo que te decía también al principio, yo creo que es lo que deberíamos estar haciendo todos. Ana, si acaso te da por dimitir, porque como tú has dicho, eres un alma libre, o te dicen que te tienes que retirar en algún momento, sí, espero que nos avises y no tardemos tanto, porque llevo detrás de ti casi un mes cuando nos dicen que Unidas por Trujillo iba a apoyar los presupuestos. Entonces ese era el motivo de mis llamadas, sí, yo lo sé, para yo lo sé. confirmarlo, porque evidentemente nosotros dimos la primicia y el pleno fue de gran expectación mediática y evidentemente pues eres un cargo público. Yo lo sé y vuelvo a repetir que he tenido fallos y uno de ellos ha sido ese. La verdad que el pleno de los presupuestos, si hubiera sido una semana antes, no, una semana antes no, porque mi padre, bueno, si hubiera sido un par de semanas antes, me hubiera comido ese pleno con patatas, ¿vale? Pero fue en un momento en el que yo no, o sea, mi energía tenía que estar centrada en otra cosa. Totalmente. ¿Sabes? Esperemos que esa situación también mejore, que parece ser que va mejorando, y de lo cual me alegro mucho y le mandamos un fuerte abrazo a esa persona, a la que tengo también gran aprecio. Y una última cosa que se me ha olvidado y se me quedaba en el tintero, la relación con Fran Fernández Porras, ¿cómo es? ¿Es buena? Iba a ser el sustituto, pero a raíz de que perdí el hilo antes y digo, vosotros cuando hablasteis de ese tema, imagino que, claro, sería todo un poco marebunta, ¿no?
Ay, pero es que vamos a ver. Y ya con eso terminamos. Que no, sí, seguro que no me quieres preguntar por Dani Vega. No te voy a preguntar por Dani Vega. Has dicho que te llevas muy bien con él, ahí lo dejamos. Igual. Lo mismo. Con Fran. Perfecto. Igual. Hasta ahí podemos decir. Muy bien. Ana Iglesias, portavoz por ahora y hasta el 2027 de Unidas por Trujillo, confirma en Onda Trujillo, hoy 31 de julio, que desde su formación no apoyarán una moción de censura a día de hoy contra la alcaldesa de Trujillo, aunque se diera cualquier tipo de circunstancia. Tendría que pintarse el castillo, como bien ha dicho, de color azul para que se diera esa situación. Por lo tanto, el gobierno del Partido Popular pues podrá mantener la legislatura hasta el año de 2027, al menos por lo que a Unidas por Trujillo se refiere. Sin duda esta noticia pues le sentará un poco mal al Partido Socialista. Sí, pero ahora di mi titular también. Al partido. Yo voy a decir, por supuesto, el titular mío es ese. Pero ahora di el mío también, ¿no? Por supuesto. Venga, dilo. Bueno, es que claro, así no vale. Que tú vas a seguir trabajando por Unidas por Trujillo, por la ciudad, y que vais a mantener la misma línea con la que os presentasteis al año 2023. O sea, ese titular es para mí. Luego yo tengo que sentarme, analizar bien todas las frases y toda la noche ponerme a dar vueltas para los titulares. Pero bueno, mil gracias, Ana, por habernos atendido. Alejandro. Y ahora te dejamos, que tienes una cita y te tienes que ir. Y a ustedes recordarles que tienen toda la información y última hora de la ciudad en ondatrujillo.es. Muy buenas tardes. Gracias.